En la providencia de Dios, el día de hoy nos corresponde iniciar un tema a través del mes, que será el tema de la adoración. Para esto los invito a que vayamos preparando nuestras escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que es el último libro y último capítulo de nuestras Biblias. Y el día de hoy vamos a ver a partir del verso 6 en adelante. Ahora, como estamos hablando del último verso, del último capítulo, del último libro, algo que nos puede ser muy provechoso es ver muy brevemente solamente unos datos buenos que nos van a servir para aproximarnos a esta porción. Y el primer dato es que, este libro está redactado a través de Juan. Es un mensaje que Dios le da y el libro contiene una serie de visiones que se le son dadas a él por Dios a través de su ángel. Estas visiones que se contienen en todo el libro son visiones simbólicas que hablan de una iglesia perseguida, que hablan de juicios aplicados al mundo y que al final van a concluir con mostrar la nueva Jerusalén, que va a ser un símbolo de la vida eterna y del reino eterno de Dios. Todo esto es enviado a las iglesias. Y estas visiones que acabamos de mencionar van a llegar al final hasta el capítulo 22, verso 5. Lo que hoy vamos a ver va a ser del verso 6 en adelante, cuando ya han terminado todas las visiones y se ha dicho todo lo que se tenía que decir acerca de la revelación. Este momento, que es del verso 6 en adelante, empieza con la apertura de un ángel que se pone y le dice a Juan, le da dos declaraciones. Ahora les ruego que revisemos estas dos declaraciones que quizá puedan ser un poco cansadas al inicio, pero que les pido que toleren tan solo unos minutos. Son de bien estas dos. El verso 6 abre diciendo cuando se ha terminado todo y nos muestra un ángel que dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, consideremos por un momento. Las visiones que ve Juan son visiones tan fuera del ordinario, tan inusuales, que si nosotros las hubiéramos tenido, muy seguramente nosotros hubiéramos cuestionado nuestro propio juicio. Visiones de bestias, visiones de plagas, visiones de cosas fuera o que van más allá de lo real. Entonces a esto el ángel le dice: estas palabras son fieles y verdaderas. De una manera muy simplista, lo que podríamos interpretar es que esas palabras que se acaban de dar, o estas visiones, son seguras, son confiables. Pero esto puede hacer que escape a nuestra vista un punto más especial, y es que estos adjetivos verdaderos y fieles son dos adjetivos que se le dan únicamente a Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 19, verso 11, vemos a Jesucristo como un jinete blanco y que empieza a juzgar a sus enemigos. Muestra a Jesucristo aplicando unos juicios, y de él se dice, según el capítulo 19, verso 11, él es el que se llama fiel y verdadero. Por lo cual estos adjetivos de fiel y verdadero son adjetivos no meramente descriptivos, sino que van a reflejar una cualidad muy particular que se le asigna ya sea a Cristo Jesús y, en este último caso, a las palabras. Hay más que decir acerca de estos dos adjetivos, pero por el momento basta con decir que estos adjetivos fiel y verdadero es como abre este ángel a Juan acerca de todo lo que ha visto. Ahora, esa fue la primera. La segunda característica la dice inmediatamente después: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta declaración misma, o esta cadena de transmisión, la vemos en otras partes. En el verso 16, por ejemplo, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
nuevamente vemos una cadena de transmisión. Y aún desde el capítulo 1, verso 1, sin que nos agotemos, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta cadena de transmisión se repite tanto y no es un mero capricho, sino, les pido que consideremos esto. A través de todas las visiones que contempla Juan, son visiones bastante fuertes, son visiones bastante duras que por estándares de hoy podrían ser consideradas como extremistas, radicales, y a causa de que alguien puede ver lo que está escrito y decir esto no cacha. Alguien podría decir, bueno, quizá Dios dio un mensaje, pero como pasa continuamente cuando se transmite un mensaje en una cadena, pues seguramente alguno lo estropeó, porque pues vamos, cuando un humano pone sus manos encima del mensaje de Dios, es seguro que lo va a estropear. Y ante estos argumentos que alguien genuinamente puede decir, de momento les pido que no invirtamos mucho tiempo en cómo responderíamos a estos argumentos, sino que simplemente consideremos que la cadena de transmisión que aquí está mencionada, tan importante es para Dios, que la menciona desde que abre capítulo 1, verso 1, hasta que va a cerrar. Esta cadena está diciendo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es algo importante. Y ahora, ya habiendo concluido estas dos declaraciones con las que abre el verso 6, podemos contemplar una escena. Es como si ya hubiera bajado el telón detrás de una serie de visiones incesantes, y ahora Cristo mismo va a salir del telón y va a decir un último mensaje. Este mensaje está dirigido a cristianos que, al igual que entonces y actualmente, luchamos contra un mundo que quizá nos ataca, quizá físicamente, o quizá un mundo que nos presenta una serie de filosofías que quizá suenan distantes de lo que Dios nos dice, o quizá un mundo que nos seduce con una serie de atracciones que al final del día sabemos que nos alejan de Dios. Esta carta y este último mensaje de Cristo Jesús va dirigido a este grupo de cristianos. Ahora, estoy convencido de que para que nosotros podamos saborear o percibir mejor o la urgencia de esto que va a decir este último mensaje, permitamos que esta mañana el Espíritu nos confronte con una serie de preguntas y les ruego que la serie de preguntas las consideren e imaginemos como si fuese Cristo mismo quien nos está hablando a cada uno de nosotros. Y esta serie de preguntas iniciaría: ¿estás perseverando en tu fidelidad a Dios? ¿Puedes decir con plena confianza esta mañana que el Evangelio de Jesucristo es la influencia fundamental que define y moldea todos los aspectos de tu vida? Define cómo moldeas tu hogar, cómo haces negocios, cómo manejas el dinero, los bienes materiales, el compromiso con el ministerio, las formas en las que buscas recreación o aún la forma en la que llevas relaciones con otras personas. Si dejamos que estas preguntas nos tengan la capacidad de confrontarnos, alguien podría decir: bueno, quizá no tanto. Entonces, les ruego que permitamos que quizá el Espíritu nos confronte un poco más. Quizá entonces la forma en la que nosotros podríamos decir genuina y honestamente que llevamos nuestra experiencia cristiana es como alguien devoto, como alguien sacrificial, como alguien fervoroso y anhelante. Y si la respuesta aún es
Quizá o aún no del todo. Entonces preguntemos, ¿constante? ¿Nuestra vivencia es consistente? ¿Es fiel? ¿Es diligente? ¿Es como las personas que nos ven cotidianamente nos describirían? Quizá alguien aún diría, bueno, tal vez, o tal vez no. Y les pido que lo consideremos honesta y genuinamente. Si esta fuera la respuesta, entonces aún confrontémonos un poco más. Quizá podríamos describirnos como inconstantes o incongruentes, desganados o descuidados, o aún palabras un poco más oscuras, como tibios, indiferentes, que llevan la fe al ahí se va, o aún con una fe casi inexistente. Los invito a considerar la idea de que cada una de estas palabras, positivas y negativas, muy probablemente describen la fe de cada uno de nosotros en algún momento u otro de nuestra vida. Ciertamente ni lo hacen, tanto las buenas como las malas. Y yo estoy convencido de que algunos de entre nosotros el día de hoy están perseverando de una manera ejemplar, y gloria a Dios por ello. Pero estoy convencido que esta carta está precisamente dirigida a tiempos en los que estas fuerzas, tanto fuerzas que nos atacan quizá físicamente, quizá con seducciones o quizá con engaños, tienen el potencial, y en ese momento las tienen, y quizá ahora, de que sea la mayoría aquellos que quizás sintamos que las palabras que nos describen no sean las más positivas. Y si nosotros sentimos quizá en nuestra vida en alguna de estos niveles, este no sería el momento de ser orgullosos, sino que sería el momento en el que, gracias a esa confrontación que quizá el Espíritu nos hace sentir, es que entonces podemos atesorar cuál va a ser la urgencia de este último llamado, el que a partir del verso 7 será mencionado por Cristo Jesús a un grupo de cristianos que ya se les ha revelado una serie de visiones de un panorama. A partir del verso 7, nuestro objetivo será restablecer la prioridad de la segunda venida de Jesucristo. Y lo repito porque este es el objetivo, este es lo que se espera. Restablecer la prioridad de la segunda venida de Jesucristo. En el versículo 7 dice, miren, o tal vez su traducción diga, he aquí. Esta palabra de miren o he aquí es una forma de decir, atención, esto es importante. He aquí, vengo pronto. Y amados míos, permítanme recordarles una cosa, las palabras que están aquí aparecen en un contexto particular. Último libro, último capítulo, última sección. Esto es importante. Esta declaración de he aquí, vengo pronto, no la dice solo una vez, la va a decir 3 veces tan solo en esta última sección. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, he aquí, vengo pronto. Versículo 20, sí, vengo pronto. Preguntémonos si esto será importante para él. Preguntémonos si esto será importante para nosotros. Y quizá preguntémonoslo de manera íntima. ¿Será que esto es importante para mí? Y reflexionemos. Pensamos en la llegada de Cristo Jesús, en su venida. Hablamos o es un tema cotidiano con otros hermanos. O ha sido un tema de que nos interese acerca de los estudios. Y esto lo menciono porque a diferencia, hay generaciones anteriores de cristianos que en contraste nosotros cantamos poco acerca de la segunda venida. Y el objetivo esta mañana es traer exactamente esa conciencia, porque estoy convencido de que este último llamado de que vengo pronto tiene un poder especial que puede transformar genuinamente la forma en que vivimos. Sin embargo, ha pesado en mi mente, y lo confieso
en serio lo confieso de corazón, ha pesado en mi mente el hecho de que en mi propia vida yo confieso que este meditar en su segunda venida no ocupa un lugar prioritario en mi forma de llevar la fe. Antes de hablar de eso, equilibremos un poco. Siendo justos, nosotros hablamos bastante sobre la primera venida de Cristo Jesús. Y esto es bueno, así debe de ser. Hablamos de cómo vino a nosotros en la carne, cómo llevó una vida sin pecado, cómo murió y resucitó por nosotros con su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión al Padre, y en este momento, cómo Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Estas son las cosas sobre las que pensamos, sobre las que cantamos, sobre las que predicamos, y esto es bueno. Esto moldea nuestros valores, moldea el cómo gastamos nuestro dinero, cómo nos comportamos en la iglesia. Esto es bueno porque nos da fundamentos para actuar. Sin embargo, una probabilidad es que por enfocarnos plenamente en esta primera venida, descuidemos o deleguemos su segunda venida. Esto quizá no lo entendemos ahorita como su segunda venida y decimos, bueno, sí decimos que Jesucristo va a venir, pero permítanme contrastar un poco más algunas ideas. ¿A qué me refiero con reflexionar en su segunda venida? En la primera venida de Cristo Jesús, vemos a un Cristo Jesús cuyo manto viene como con alas que curan a una mujer de estar enferma por el puro hecho de tocarlas. En la segunda venida, vemos a un Cristo Jesús con un manto empapado de la sangre de sus enemigos. En la primera venida vemos a un Jesucristo, vemos a un Mesías que habla sobre el restablecimiento de las cosas. Siendo un poco más específicos, viene montado en un asno, entra montado en un asno a la ciudad. En la segunda venida viene montado como un jinete. En su primera venida, Jesucristo dice, ve y no peques más. En su segunda venida, vemos ejemplos de cómo a los hombres va a ser incapaces ya de poder inclusive arrepentirse. En su primera venida, viene y toma la copa de la ira de Dios y la toma sobre sí. En su segunda venida, toma la copa de la ira de Dios y hace beber hasta la última gota a Babilonia. Son contrastes muy fuertes. En su primera venida, Dios nos llama a ponernos a cuentas con nuestro acusador, y en la segunda venida, conforme a 2 Corintios 5:10, se nos dice que cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas ante el tribunal de Jesucristo, como lo acabamos de cantar. Confieso que no pienso en la venida de Jesucristo todos los días, no es un tema recurrente en la mesa, y mucho menos es quizá una forma en la que evangelizo principalmente. Sí, y estoy convencido que al no hacer esto ha tenido un efecto negativo en cómo mi vida ha sido transformada, en cómo la vida de aquellos que están cerca de mí ha sido impactada. Y aún estoy convencido que si congregacionalmente esto no es una realidad, muchos de aquellos que habitamos en la congregación, nuestra fe se verá afectada a causa de delegar el regreso, su segunda venida, a un plano secundario o terciario. Es a veces un pensamiento de tristeza considerar que quizá la única vez que pensamos en su segunda venida es cuando leemos algo que dice, así pues, todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y a veces quizá pareciese, o quizá es una realidad en la vida de algunos de nosotros, en que solamente en esta etapa del año pensamos en su segunda venida, y el resto, si pensamos, quizá está muy enfocado solamente a su primera venida. Ahora, les quiero compartir una realidad.
En mi caso yo tengo una reserva muchas veces a hablar de esos temas y es una razón. Les pido que la consideren no como una excusa, sino como una razón. Muchos de nosotros, me imagino que aquellos que Dios les ha dado más vida, han visto cómo a través de las décadas y de los años ha habido grupos, ministerios completamente y exclusivamente enfocados al tema de su segunda venida. Ha habido predicadores que han usado recortes de periódicos, revistas, eventos para interpretar la Biblia. Y peor aún, para predecir fechas, personajes, eventos. Y habiendo descubierto que habían errado, lo peor es que vuelven a hacer esto una y otra y otra y otra vez. Y estoy convencido de que esto ha sido perjudicial para el pueblo de Dios por dos razones. La primera, porque ante el mundo ha hecho pensar a muchos que aquellos que piensan en las cosas de Dios que van a venir son solo fanáticos, son solo personas que quizá son cucús que creen que en un futuro todavía podemos confiar cuando el futuro nadie sabe, nada sabe. Y número dos, que es el daño más profundo que creo que genuinamente esto causa, que ha hecho pensar a cada uno de nosotros que estos temas de escatología solo están reservados para algunos teólogos, para algunos pseudointelectuales o para algunas personas que quizá tienen un paladar para estas cosas, pero que realmente no forman, no es importante que formen parte de nuestra edificación. Les pido que contemplemos la siguiente idea. Todo llamado a considerar las cosas que han de venir tiene un propósito en particular y es movernos a una reforma espiritual. Lo repito nuevamente, todas las cosas que Dios nos da acerca de lo que ha de venir tienen el propósito fundamental de llamarnos a una reforma espiritual. Si esto es cierto, consideremos el llamado de restablecer entonces una prioridad de nuestras vidas acerca del regreso de Cristo Jesús, acerca de su regreso. Miremos con atención el verso 7. A los talones de hacer la declaración, esta declaración de "He aquí, vengo pronto", notemos que Jesucristo dice inmediatamente después: "Bienaventurado el que guarda las cosas de la profecía de este libro". Y tomemos un momento para considerar que las iglesias de ese siglo, al igual que las iglesias de todos los tiempos, al igual que nuestra iglesia, ha enfrentado continua e incesantemente una batalla entre Cristo y anticristo, una batalla entre lo que en Génesis se llama el hijo de la mujer y la serpiente. Esta batalla no ha terminado. Entonces, todas las advertencias de este libro, todas las promesas de este libro, todas las exhortaciones de este libro y aún todas las revelaciones de cómo ha de ser la vida eterna, nuestros cuerpos resucitados y aún la nueva Jerusalén, todas estas cosas están aquí para darnos la fuerza de poder resistir todo aquello de lo que aquí se nos dice: estas cosas, estas batallas vienen. Si esto es cierto, entonces el propósito de este último libro, el propósito de toda revelación de lo que ha de venir, tiene entonces la razón de ayudarnos a terminar y perseverar en la carrera conforme Jesucristo lo ha dado, a pesar de lo que viniere. Es en este marco en el que la frase de "el que guarda" tiene un sentido más fuerte que solamente aquel que tiene en mente, aquel que de vez en cuando recuerda. Porque esta batalla es incesante. Esta batalla aún no tiene pausa. Y si aún no tiene pausa, tampoco lo debería de tener el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta palabra de guardar, como un dato, está en un tiempo, en griego se lee como en presente continuo, que en palabras más sencillas lo podemos traducir como bienaventurado el que continuamente está guardando, el que mantiene presente continuamente las palabras de esto. ¿Cuáles serán las consecuencias de guardar? Una bendición. ¿Qué bendición tiene en mente Jesucristo para aquellos que guardan las palabras de este libro en estos tiempos? No podemos
revisar todo el libro, lo pueden hacer personalmente. Pero de momento les pido que confíen en lo que les puedo decir. La bendición que aquí está en juego, la bendición que aquí Jesucristo tiene en mente para aquellos que guardan las cosas de este libro, no es nada menos que todas las promesas de Dios. Que todas las promesas que son solamente para aquellos que hacen lo que Jesucristo dice en esa carta. Ahora, esta realidad muchos de ustedes ya la saben. Muchos de ustedes tienen plena convicción de que las promesas de Dios son para aquellos que perseveran, para aquellos que acaban la carrera, porque la carrera es a quien Dios lo da. Lo que yo temo, y que es la razón parcial por la cual este tema es importante en la providencia de Dios hoy, es porque quizá este llamado a perseverar escapa de una realidad. Y la realidad es que este llamado a perseverar está en un marco muy particular. Y el marco que está escrito es: vengo pronto, bendecido el que guarda. Vengo pronto, bendecido el que guarda. Vengo pronto. Ese es el marco. Entonces, si esta palabra de vengo pronto, este llamado, junto con esta bendición, está ligado, esto nos da más que una idea, nos da un llamado de inmediatez. Un llamado de inmediatez en el que nos llama con una presión santa a decir: haz esto ya, en este momento, no dejes que tarde. Bendito es el que guarda las palabras de este libro. Ahora, esto está en respuesta a que quizá nuestra respuesta natural como humanos es que al escuchar las palabras de este libro nosotros digamos: bueno, el mensaje le atina a un punto, sí, no estaría mal considerar estas ideas en su momento. Quizá podamos detectar un sutil aplazamiento en las palabras, un matiz de retardo. La declaración de Jesucristo, esas 3 veces de "he aquí, vengo pronto", es algo que hace que esta postura de dejar sea simplemente inaceptable. Vuelve inaceptable toda postura de retardar una reforma espiritual. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Para pagar a cada uno según lo que haya hecho. En palabras directas, simples, ¿qué significa? Haz esto ya, haz esto ahora mismo. No esperes hasta que tengas 18 años, no esperes hasta que tengas 40 o 65, o hasta que te cases, o hasta que te retires, o hasta que tengas hijos, o hasta que tengamos la casa que tanto estamos trabajando por obtener. Nada de eso es aceptable. Y no estoy diciendo que nada de eso es entendible, simplemente no es aceptable, sino hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Verso 7, verso 12, miren que vengo pronto, le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Y si este llamado está íntimamente ligado a la urgencia, podemos leer tanto la bendición como este llamado 3 veces lo podemos escuchar. Verso 7, vengo pronto. Verso 12, vengo pronto. Verso 20, vengo pronto. ¿Cuándo va a ser vengo pronto? Eso es tema para otra ocasión. De momento basta con tener presente que este llamado es tan urgente para Cristo Jesús que nos lo hace saber como este último mensaje, dejando el telón atrás y dejando toda la revelación divina para hacer este llamado de urgencia. Yo estoy convencido de que si asumimos esto como una realidad de restablecer la prioridad de la segunda venida de Cristo Jesús en nuestras vidas, va a tener el genuino poder de que gradualmente cualquier cosa que nos aleje de Dios, que nos ataque, pierda su poder. Y traigo a su memoria el ejercicio que hicimos hace unos minutos. Pensemos si nuestra capacidad de fervor, de adoración, de entrega, de sumisión a Dios, si esto no es una realidad que nos está haciendo fácil tener,
Esa es exactamente la respuesta que Jesucristo mismo da al final de todas las cosas. Antes de concluir con la predicación, los invito a considerar una idea que estoy convencido es una realidad. Cuando hablamos de las cosas del futuro, de las cosas que han de venir, de los juicios, de la resurrección, de la vida eterna, esto se le llama escatología. El propósito que Dios lo plasmó en estas escrituras no tiene nada que ver con hacerla de adivinos y especular fechas y personajes y quién va a ser el país que va a ser tal, o qué personaje va a ser el anticristo, o si va a ser un chip, o si va a ser tal cosa. No es el propósito principal que Dios tenía al darnos esto, sino que está llamado, tiene el propósito de movernos y darnos el poder de llegar a una consagración cada vez más perfecta, a una santidad cada vez mejor. Y para establecer estos ejemplos de por qué estoy convencido que esta es una realidad, los invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. En esta carta y este capítulo, después de que Pablo abunda profundamente en hablar acerca de la resurrección, en hablar acerca de las cosas que han de venir, al término de eso, Pablo termina con una declaración. 1 Corintios 15, después de hablar de la resurrección y el cuerpo imperecible, termina con esta frase. Capítulo 15, último verso, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de hablar de todas las cosas que han de venir, de los juicios, de todo, de la resurrección, de las luchas que han de venir, después de todo esto, ¿para qué se los digo? Para que estén firmes, inamovibles y más aún, buscando más, haciendo más, contribuyendo más, y no decir simplemente esta es la capacidad que pues ahora tengo y quizás hasta ahí. El propósito, y por eso es que la razón de estudiar esta parte usando la palabra escatología es exactamente esta. Si nosotros sentimos que no nos hemos movido a una mayor consagración, o a un mayor servicio, o a un mayor compromiso, o a un mayor sacrificio, quizá Dios nos pueda dar en esta respuesta. Considera ver, considera escuchar aquello que Dios ha revelado acerca de las últimas cosas, porque quizá eso es lo que va a dar la fuerza para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Un último ejemplo, no es necesario que giren las hojas, pero está en Filipenses capítulo 3, en que Pablo igual habla acerca de la transformación final de nuestros cuerpos, lo que ha de venir, e iniciando el capítulo 4, después de hablar de todo esto, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, o sea, perseveren. Por lo cual simplemente resta repetir una idea. Es importante restablecer la prioridad de la segunda venida de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestra convicción y en nuestro estudio, porque no se nos ha dado esto para ser adivinos, sino que se nos ha dado para que tengamos la conciencia de lo que hay que guardar, en lo que hay que perseverar, y así poder entonces crecer constantes y firmes en el Señor. Cierro leyendo estas palabras que son las últimas palabras de ánimo para la generación de cristianos, para el cristiano particular que quizá en este momento está teniendo algo que lo ataca materialmente, o a través de engaños, o a través de la seducción de algún pecado. Estas palabras son fieles y verdaderas
El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.